Imagínate estar en un avión, mirando por la ventana y de pronto, una alarma rompe el silencio. El capitán grita un código que casi nadie conoce. Y en 30 segundos, la vida de más de 200 personas dependerá de una sola decisión. Lo que pasó segundos antes del impacto no solo salvó a todos, sino que cambió la historia de México. Quédate hasta el final para descubrir el giro que nadie vio venir. Y si te gustan estas historias al límite, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que estás por escuchar te dejará sin aliento. El vuelo que no debía fallar. El amanecer teñía de naranja el cielo sobre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El vuelo 227 de Aeroméxico, con destino a Ciudad de México, estaba listo para despegar. Entre los pasajeros había familias que regresaban de vacaciones, un grupo de estudiantes de intercambio y un anciano que viajaba por primera vez en avión. En la cabina, el capitán Ernesto Salgado revisaba los últimos parámetros. 30 años de experiencia no le habían quitado la costumbre de tocar con los nudillos el tablero antes de encender motores. Un gesto supersticioso heredado de su padre. Su copiloto, Luis, apenas superaba los 28 años, pero su precisión era impecable. La pista estaba despejada, pero en el horizonte densas nubes negras anunciaban una tormenta prematura. Control de tráfico autorizó el despegue. El rugido de los motores resonó en el fuselaje mientras el avión se impulsaba con fuerza. Apenas alcanzaron los 3000 pies, una alarma estridente rompió la calma. Un indicador de presión hidráulica parpadeaba en rojo. Ernesto mantuvo la voz serena por radio, pero el sudor empezaba a formarse en su frente. Luis ejecutó los protocolos, pero la presión seguía cayendo. El timón respondía con resistencia, como si una mano invisible lo empujara hacia abajo. En cabina, la tensión era un muro invisible. Por el pasillo, una azafata notó que los pasajeros más cercanos a la cabina se aferraban a los reposabrazos, como si intuyeran que algo estaba mal. Ernesto pidió silencio en la radio, enfocándose en sentir cada vibración del avión. De pronto, un golpe seco en el ala izquierda hizo que todos los instrumentos temblaran. Afuera, la tormenta había llegado más rápido de lo previsto. Relámpagos iluminaban las nubes como flashes de cámara. El avión perdía altitud y los segundos empezaban a contarse como sentencias. Ernesto sabía que no había margen para errores. Si no encontraba una solución antes de que descendieran por debajo de los 1000 pies, no habría oportunidad de recuperación. El copiloto lo miró, buscando una orden. Y en ese momento, Ernesto tomó una decisión que no estaba en ningún manual. La maniobra prohibida. El capitán Salgado soltó el control por un segundo y, contra toda lógica, redujo la potencia de los motores. El copiloto lo miró como si hubiera enloquecido. «Confía en mí», susurró Ernesto ajustando el micrófono. «Torre, aquí vuelo 227, iniciando procedimiento Alfa Rojo». Ese código casi nunca se pronunciaba. Significaba que el piloto intentaría una maniobra de alto riesgo para recuperar el control parcial, usando el viento y la propia caída como aliados. El fuselaje vibraba con violencia. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como metralla. Los pasajeros comenzaron a rezar en voz baja. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar mensajes de despedida. La azafata principal, María, caminó tambaleándose hasta la cabina para preguntar si había instrucciones para la tripulación. Ernesto solo le dijo una palabra: «resistan». En un movimiento calculado al milímetro, inclinó el avión hacia un costado, buscando que una corriente ascendente de la tormenta les devolviera altitud. El sonido de los motores bajando de tono hizo que el silencio en la cabina se volviera insoportable. Cada segundo era un filo afilado.
De pronto, un rayo cayó tan cerca que el resplandor dejó a todos momentáneamente cegados. El copiloto gritó: «¡Altitud, capitán! Estamos a menos de 900 pies». «Es ahora o nunca», respondió Ernesto, y jaló con fuerza la palanca. El avión se levantó bruscamente, pero un segundo golpe en el ala derecha lo sacudió como un juguete. Un olor acre a quemado empezó a filtrarse en el aire. El sistema eléctrico parpadeó y varias luces de la cabina se apagaron. En tierra, la torre de control activó los protocolos de emergencia. Ya había ambulancias y bomberos corriendo hacia la pista. Desde abajo, podían ver cómo el vuelo 227 trazaba una curva imposible sobre los hangares. Ernesto no sabía si la estructura aguantaría, pero si lograba alinear el avión con la pista 10 en los próximos 15 segundos, aún había esperanza. Afuera, la lluvia se convirtió en un muro líquido y la visibilidad era casi nula. En ese instante, un detalle llamó su atención. Una luz intermitente en el panel que no tenía por qué estar encendida y que cambiaría el destino de todos. Segundos antes del impacto, la luz parpadeante era el indicador de acceso a la bodega de carga. Ernesto frunció el ceño. No tenía sentido que estuviera activa en pleno vuelo. En medio del caos, recordó que, antes de despegar, un agente de seguridad le había comentado algo sobre un embarque de último minuto en la sección de equipaje delantero. «Luis, necesito que abras la cámara de inspección interna», ordenó. El copiloto, desconcertado, obedeció. Lo que apareció en la pequeña pantalla dejó a ambos helados. Una figura humana, encorvada entre maletas, manipulaba un dispositivo metálico con cables expuestos. Ernesto entendió al instante. No era solo una falla mecánica. Alguien estaba intentando sabotear el vuelo. El piloto sabía que si descendía demasiado, la turbulencia podía desestabilizar aún más la aeronave, pero si mantenía el rumbo, el intruso tendría tiempo de completar lo que fuera que estaba armando. Con un rugido de motores, Ernesto inclinó bruscamente el avión a la derecha, provocando que el intruso cayera contra la pared de la bodega. En la misma maniobra, avisó por radio: «Torre, estamos en interceptación inmediata. Solicito personal armado en pista». El descenso final fue una coreografía mortal. El avión rozaba el límite de velocidad segura, la pista apenas visible entre la cortina de lluvia y los sistemas hidráulicos a punto de colapsar. La voz de Luis temblaba al contar los segundos restantes. A 50 pies del suelo, Ernesto alineó el tren de aterrizaje con la franja central. El impacto con el asfalto fue brutal, pero las ruedas resistieron. Los frenos de emergencia chirriaron como un grito metálico, mientras el avión se detenía a escasos metros de la valla perimetral. Antes de que los pasajeros pudieran aplaudir, agentes federales irrumpieron y sacaron esposado al hombre de la bodega. El dispositivo que portaba estaba armado para detonar en pleno vuelo. Horas después, ya en tierra firme, un oficial se acercó a Ernesto y le dijo: «Capitán, lo que usted hizo no solo salvó a todos aquí. Ese vuelo transportaba un cargamento diplomático que, si se destruía, habría encendido un conflicto internacional». Ernesto miró al horizonte gris. No respondió. Solo pensó en lo cerca que habían estado de convertirse en parte de las noticias de la noche. Y mientras los pasajeros bajaban con lágrimas en los ojos, muchos juraban que nunca olvidarían al hombre que, segundos antes del impacto, tomó una decisión imposible y salvó cientos de vidas. A veces pensamos que los héroes son personas lejanas de películas o leyendas, pero hoy vimos que pueden estar a metros de nosotros, silenciosos, tomando decisiones imposibles en cuestión de segundos. El capitán Ernesto no sabía si iba a vivir para contarlo, y aún así eligió arriesgarlo todo por desconocidos. Ese momento, segundos antes del impacto, nos recuerda que la vida puede cambiar en un suspiro, que lo que hoy damos por seguro, un abrazo, una palabra, un viaje, puede desvanecerse sin aviso.
y que el valor verdadero no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Piensa por un instante, si hubieras estado en ese vuelo, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Qué hubieras querido decirle a la persona a tu lado? Esa respuesta, aunque parezca pequeña, puede revelar más de ti de lo que imaginas. Por eso, quiero invitarte a algo. Deja en los comentarios qué habrías hecho tú en ese momento, y si crees que serías capaz de tomar una decisión así. Me encantaría leer tu opinión y compartirla con esta comunidad. Y si esta historia te hizo sentir un nudo en la garganta o te mantuvo al borde del asiento, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí contamos historias reales, de milagros y tragedias que se deciden en el último segundo. Y la próxima podría ser la que cambie tu manera de ver la vida, porque al final nunca sabemos cuándo nos tocará a nosotros vivir ese segundo decisivo.